Primer ejercicio, calcule las componentes de los vectores F1, F2 y F3 de la figura y representarlos en la forma con vectores unitarios. El ejercicio nos da los módulos de los vectores: módulo de F1 12 Newton, módulo de F2 15 Newton y módulo de F3 6 Newton, y nos da la ubicación en el plano XY de cada uno de ellos. F1 37 grados con respecto a Y positivo, F2 40 grados con respecto a X positivo y F3 60 grados con respecto a X negativo. Vamos a iniciar el cálculo. En este caso vamos a comenzar con F1. ¿Qué conocemos de F1? Conocemos su módulo. Sabemos que F1 es igual a 12 Newton. Y sabemos que F1 está ubicado en el plano XY, en el primer cuadrante, a un ángulo de 37 grados con respecto al eje Y positivo. En este caso, en el caso del ángulo, nosotros tenemos la opción de colocar el ángulo complementario. Sabemos que entre X y Y tenemos un ángulo de 90 grados, por lo tanto este ángulo es de 53 grados. ¿Para qué podemos hacer eso? Para no cambiar las ecuaciones que ya vimos en la parte teórica. Bien, desde la punta del vector F1 vamos a trazar una paralela al eje Y que corte al eje X, de tal manera de formar nuestro triángulo rectángulo para poder descomponer. Este sería nuestro cateto adyacente, está pegado al ángulo de 53 grados, que es el que voy a utilizar, y este sería mi cateto opuesto. El cateto adyacente es la componente de F1 en el eje X, y el cateto opuesto es la componente de F1 en el eje Y. Componente en Y, componente en X. Vamos a comenzar con la descomposición. ¿Quién es F1 en X? Esto es igual al módulo de F1 por el coseno del ángulo de 53 grados. ¿Cómo sé qué es eso? Siempre va a ser módulo de F1, módulo del vector, por una función trigonométrica. Nosotros vimos que la componente en X es el cateto adyacente, y el cateto adyacente está relacionado con la función trigonométrica coseno. Cambiamos los valores. El valor del módulo sería 12 Newton por el coseno de 53 grados. Eso nos da 7,222 Newton. De igual forma, la componente de F1 en el eje Y sería el módulo del vector que estoy descomponiendo por el seno de 53 grados. La función seno está relacionada con el cateto opuesto, que es donde está la componente en Y. Por lo tanto, aquí sería esto igual al módulo del vector, que son 12 Newton, por el seno de 53 grados. Esto nos da como respuesta 9,584 Newton. Ya tenemos las componentes F1 y F1 en X y F1 en Y. Ahora vamos a armarlo de tal manera que tengamos sus vectores unitarios. ¿Quién es F1? Coloco su vector, esto es igual. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a colocar el signo que tiene F1 en X. Fíjense que cuando yo paso la paralela, trazo la paralela, cae sobre el eje X positivo. Por lo tanto, la componente en X es positiva. Coloco su valor, 7,222. La unidad la colocamos al final. Coloco el vector unitario que le corresponde al eje X, que es Y. Igualmente, el eje Y, la componente de Y cae sobre el Y positivo. Por lo tanto, esto sería más lo que nos dio la componente en Y, 9,584. Le colocamos su vector unitario que corresponde a Y, que es J, cerramos paréntesis y colocamos su unidad.
Ya tenemos listo nuestro primer vector. Vamos al segundo vector, que sería F2. Conocemos de F2 su módulo, que es de 15 newton, y conocemos su ubicación en el plano XY. Él está ubicado en el cuarto cuadrante, que está F2, a un ángulo de 40 grados con respecto, voy a extender aquí un poco esto, con respecto al eje X positivo. Trazo la paralela para formar nuestro ángulo, nuestro triángulo rectángulo. Este sería la componente de F2 en X. Fíjense que cae sobre el X positivo, su signo va a ser positivo, y este sería la componente de F2 en Y. Observen que en este caso cae sobre el Y negativo, por lo tanto la componente en Y va a tener signo negativo, cuarto cuadrante. Vamos a descomponer. F2 en X será igual al módulo de F2 por el coseno de 40 grados. En este caso observen que ya el ángulo está tocando al eje X, por lo tanto no hay que buscar su complemento como tuvimos que hacer en el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos lo dieron con el eje Y y yo busqué su complemento. 90 menos 37 nos dio 53 grados para tener el ángulo con respecto al eje X y utilizar las mismas ecuaciones. Entonces, F2 en X sería igual a su módulo, que son 15 newton, por el coseno de 40 grados. Eso nos da 11,491 newton. Hacemos algo similar con F2 en Y, sería igual al módulo de F2 por el seno de 40 grados. Eso sería igual a 15 newton el módulo por el seno de 40 grados. Esto da igual a 9,642 newton. Armamos el vector F2 vector será igual, abro paréntesis, recordamos que el signo de la componente en X es positiva porque cae sobre el X positivo. Eso sería 11,491. Colocamos su vector unitario en X, que es Y, y la componente en Y dijimos que caía sobre Y negativo, cortaba Y negativo, por lo tanto sería negativo 9,642. Colocamos su vector unitario, que es J, cierro mi paréntesis y coloco la unidad. Ya tenemos el segundo vector armado. Vamos al tercer vector, F3. Conocemos de él su módulo, que es igual a 6 newton, y conocemos su ubicación en el plano XY. Ese vector está ubicado en el tercer cuadrante. Este sería F3, y nos dicen que tiene un ángulo de 60 grados con respecto al eje X negativo. Cerramos el triángulo acá para formar nuestro triángulo rectángulo. Este sería F3 en X y este sería F3 en Y. Observen que tanto la componente en X como la componente en Y caen sobre los ejes negativos, sobre la parte negativa de los ejes. Por lo tanto, sus dos componentes van a ser negativas al momento de armar el vector F3. Vamos a descomponer aplicando nuestra ecuación. F3 en X va a ser igual al módulo de F3 por el coseno de 60 grados, que es el ángulo que tenemos ahorita. El módulo de F3 es 6 newton por el coseno de 60 grados. Esto nos da igual a 3 newton. La componente de F3 en Y será igual al módulo de F3 por el seno de 60 grados. Esto sería igual a 6 newton por el seno de 60 grados. Esto da igual a 5,196 newton.
Como dijimos antes, sabemos que la componente en X y la componente en Y caen sobre el negativo. Por lo tanto, cuando armamos F3 vector es igual, abro mi paréntesis, componente en X cae sobre el negativo, signo negativo, y su módulo nos dio 3 newton. Colocamos el número y colocamos su vector unitario. En X el vector unitario es Y. Signo de la componente en Y, módulo de el valor de la componente en Y nos dio 5,196 newton. Colocamos su vector unitario J, que le corresponde al eje Y, cierro mi paréntesis y coloco la unidad. Entonces allí tendríamos lo que nos están pidiendo, las componentes de cada vector, y colocar el vector con los vectores unitarios, utilizando vectores unitarios. Valores de las componentes, vector con sus vectores unitarios. Valores de las componentes, vector con sus vectores unitarios.